Hola, ¿qué tal a todos, compañeros, licenciadas? Espero que todos estén muy bien. Nosotros nos corresponde presentarles, mi nombre es Daniel Alberto Godínez Menéndez y mi compañera Beverly Yanira Ramos Vázquez, con número de carnet 1906026 y 1906025. Nos toca corresponderles, explicarles el tema de lo que es el derecho de huelga en la legislación laboral ordinaria. Le dejo el turno con nuestra compañera. Hola compañeros, mi nombre es Beverly Yanira Ramos Vázquez, mi número de carnet es 1906025 y como te comentaba mi compañero, el día de hoy le vamos a hablar sobre la huelga. La huelga es una forma de protesta en la que sus participantes o miembros se abstienen de realizar la actividad que realizan normalmente en perjuicio de aquellos a los que dirigen sus reclamos o sus quejas. El tipo más importante y extendido es la huelga laboral o paro que es la suspensión colectiva de su actividad por parte de los trabajadores con el fin de reivindicar mejores con las condiciones de trabajo o manifestarse contra recortes en los derechos sociales. Si nos damos cuenta, en el ámbito laboral, nosotros siempre miramos lo que son las huelgas, ¿verdad? Porque lastimosamente los trabajadores muchas veces somos explotados, son mal pagados o no tienen muchos beneficios laborando en empresas privadas o ya sean públicas. Se reconoce el derecho de huelga y paro ejercido de conformidad con la ley. Después de agotados los procedimientos de conciliación, estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en que no serán permitidos la huelga y el paro. El artículo 104 de la Constitución Política de la República de Guatemala es el que nos habla de la huelga y el paro ejercido de conformidad, ¿verdad?, con la ley. Es lo que les estaba comentando justamente hace unos momentos. El derecho de huelga de los trabajadores del Estado ha sufrido el reconocimiento del derecho dispuesto en el artículo 116 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esto no difiere de lo que ha ocurrido en la evolución histórica del derecho, pasando por la tolerancia. Las instituciones del derecho colectivo de trabajo se aplican en forma creciente al sector público, aun cuando son específicamente propias al ámbito del sector privado. El reconocimiento del derecho de huelga. El reconocimiento del derecho de huelga en la administración y los servicios públicos han contado en varios casos con el apoyo doctrinario frente a normas prohibitivas del Código Penal, debiendo compatibilizarse tales disposiciones con el derecho reconocido con la Constitución. Bueno, en este caso, si nosotros nos damos cuenta, la huelga, ¿verdad?, ha sido algo que se ha visto durante años, porque muchos trabajadores han salido a protestar, a hacer huelgas, a hacer paros por sus derechos y por todos los abusos que reciben en sus trabajos. Todavía muchas legislaciones regulan por separado a los trabajadores del sector público y la del sector privado. Lastimosamente en Guatemala los del sector público ni siquiera son bien reconocidos. Hablemos de los doctores, hablemos de los maestros, hablemos de los policías PNC, ¿verdad? Ellos no son tan bien pagados tampoco, ¿verdad? Y a pesar de que tienen jornadas muy explotadas, de igual manera el sector privado. Ese es el peor de todos, ¿verdad? Porque lastimosamente no cuentan con los beneficios que cuentan los del sector público. Y de igual manera, los del sector público y del sector privado salen a hacer huelgas, a hacer paros en nuestro país, que es Guatemala, ¿verdad? En las normas internacionales, algunas normas internacionales mencionan al derecho de huelga, otras no lo hacen, como los convenios internacionales de trabajo en forma expresa, pero se consideran los convenios que el mismo es una consecuencia esencial del derecho de vindicación. Lo que no se discute es que el derecho de huelga es uno de los derechos sociales básicos, como tal, forma parte de los derechos humanos. Quiere decir de que todos tenemos derecho al derecho de huelga, ¿verdad? Porque es un derecho común y social que nosotros tenemos como trabajadores y como personas. Guatemala ha ratificado 72 convenios de la Organización Internacional del Trabajo, entre ellos los números 87, 98 y 154 sobre la libertad
y protección del derecho de la sindicación, derecho de sindicación y negociación colectiva respectivamente, siendo también miembro de la Organización Internacional del Trabajo. Muchas gracias, compañeros. Ahorita le corresponde el turno a mi compañero Daniel y espero que en algún futuro nosotros podamos reunirnos a hablar profundamente sobre este tema. ¿Qué tal, compañero? Licenciada, yo voy a seguir con el tema. Solo se podrá declarar la huelga por razones de orden económico-social. Las leyes establecerán los casos y situaciones en los que no entran permitidos la huelga. En cuanto a los trabajadores del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas, se les reconoce el derecho de huelga, que solo podrán ejercitarse en una forma en que preceptúe la ley de la materia y en ningún caso deberá efectuar la atención en los servicios públicos esenciales. Hoy en día la huelga la miramos en todos lados, por sector tanto público como privado. Público, que es lo que llegamos a ver, todo lo que son los policías, todo lo que son los maestros, que normalmente llegamos a ver, e incluso las personas de diferentes aldeas o caseríos por muchos inconvenientes. Ahora lo que hablamos en privado, ¿qué es lo que llegamos a ver? Hoy en día, ¿qué es lo que es el sector de San Marcos? Se ha visto en este año muchas manifestaciones por el sector privado de lo que es la energía eléctrica por parte de Energuate. Lamentablemente no se sabe si se ha llegado a algún acuerdo o no, pero ese es uno de los mayores factores que han habido muchas manifestaciones actualmente. Les sigo continuando hablando. La Constitución dispone que las relaciones del Estado y sus entidades descentralizadas y autónomas con sus trabajadores que se rigen por la Ley de Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por las leyes o disposiciones propias de dichas entidades, por lo que veo hace una separación entre el régimen jurídico aplicable a los trabajadores del Estado y en el que corresponde a las relaciones de los que laboran para el sector privado y de la economía. En la legislación inferior de la Constitución pareciera percibirse cierta confusión respecto a normas aplicables a los trabajadores del sector público. Hay muchas variedades. Muchas veces hoy en día el sector público llegamos a ver lo que son incluso personas mayores, más de 60 años, que estuvieron en la guerrilla. Hicieron hace poco también una manifestación, hace unos meses. ¿Por qué? Porque aparentemente el presidente dijo que les iba a dar un apoyo económico mensualmente, algo que hasta la fecha no se ha visto. ¿Qué es lo que procedieron las personas mayores? Ellos hicieron huelga. Y también muchas veces se ha visto que los mismos policías hacen huelgas, los maestros, y como les decía, también a personas de caseríos o aldeas. En 1986 se promulgó la Ley del Servicio Civil, en el provisto de regular las relaciones entre la administración pública y sus servidores. En 1986 se sanciona la Ley de Sindicalización y Regulación de la Huelga de los Trabajadores del Estado. A partir de este cuerpo normativo se introduce una confusión en la relación a las normas aplicables para los trabajadores del sector público y privado. Desde los considerandos del decreto se expresa que se hace necesario regular el ejercicio del derecho sindicación de huelga para que las garantiza los artículos 102 y 116 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pero la ley hace constantes menciones al Código de Trabajo, remite a la aplicación de este cuerpo normativo para el ejercicio del derecho de huelga, las sanciones prehuelga, de hecho o declara ilegal por los tribunales de trabajo y previsión social, y la prohibición de la huelga con los servicios esenciales estipulados por el artículo 243 del Código de Trabajo. El Código de Trabajo se aplica a veces por remisión directa de las normas en forma supletoria para lo no resuelto por aquellas. ¿Qué es lo que sucede en este sentido? En este factor, el sector privado no pueden
Las personas no pueden hacer de la nada, de un día para otro, una huelga. ¿Por qué? Porque hay una norma, la ley estipula que el sector privado tiene personas que llegan a resolver los conflictos, llegan a darle un acuerdo, llegar a un acuerdo con los trabajadores para resolver todo tipo de conflicto. Es un último recurso, un último recurso o un último se toma como un último recurso la huelga en el sector privado, ya cuando no llegan a ningún acuerdo la empresa o el sector privado con los trabajadores. Como último le diré, el derecho de huelga es aquel por medio del cual los trabajadores defienden sus intereses y tratan de restablecer un equilibrio de las condiciones económicas de los empleadores. Este es nuestro tema, compañero, licenciada. Espero ya haya sido de su agrado. Que pasen un feliz día. Gracias.